que una sentencia del Tribunal Supremo de España que finaliza, da por finalizado, finiquita el proceso de la macrodemanda de suelos, de cláusulas suelos de las hipotecas de Adicae, interpuesta en 2010, noviembre de 2010, con 800 afectados de toda España, pero que se convirtieron en el plazo antes de que se diera el cierre de entradas a la demanda, de adhesiones a la demanda, se convirtieron en unas 14, 15.000 familias, más los abogados, despachos, asociaciones que se unieron, hasta cerca de 20.000 familias afectadas por la cláusula suelo, un número que no se había visto en muchas ocasiones, un número de afectados en un caso colectivo. ¿Por qué? Se trataba de un caso colectivo que Adicae en estos 15 años ha considerado que alcanzaba por lo menos hasta 4 millones de afectados. Hemos manejado siempre esa cifra y no nos ha sido corregida por ninguna autoridad, ni siquiera por la banca. Pero la banca no ha querido, como suele hacer en estos casos, no ha querido dar el número y eran los que de verdad lo sabían. Tampoco el Banco de España, que seguramente lo tendrá al número exacto, tampoco lo han querido. Por tanto, si han callado siempre durante estos 15 años, lo hemos dicho muchas veces, Adicae lo ha dicho muchas veces, otros muchos entidades jurídicas y sociales también lo han dicho. Pues bien, un caso de afectar de hipotecas a 4 millones de familias eran los tiempos del boom hipotecario, cuando desde finales del siglo XX hasta por lo menos 2010 o algo más, se estuvieron poniendo en todas las hipotecas, insisto, en un boom hipotecario como el que hubo en aquellos momentos, alcanzaron a esa cifra tan enorme con una cláusula que nadie entendía bien, ni siquiera los empleados, lo han manifestado muchos empleados muchas veces. A los empleados les habían dicho que favorecía a los usuarios y era falso, era absolutamente falso, porque era una cláusula que solo obraba para impedir la bajada de los tipos de interés, que como sabemos con la entrada de España en el euro fueron bajando incluso hasta el 2% en un momento determinado, o como sabemos incluso después, han llegado a estar en negativo, un pequeño negativo de décimas, pero han llegado a estar en negativo. Y sin embargo la cláusula suelo impedía la bajada a partir de un punto establecido arbitrariamente por la banca, por todos los bancos también hay que decirlo. Hemos dicho siempre el 99%, pues a lo mejor es el 98 o el 97. Unos pocos bancos, yo estoy hoy en Zaragoza y Ibercaja efectivamente no los tenía. Ahora sí que tiene almacenados. ¿Por qué? Porque absorbió a 3 cajas de ahorros, incluida la Inmaculada, que traían cláusulas suelo, la de Burgos, etcétera. Pues bien, se ha calificado esta sentencia ya por todos los expertos jurídicos de cualquier punto
y lo podemos ver en la prensa de hoy, en los medios de comunicación, en todos los medios de comunicación de ayer, se ha calificado de victoria histórica de ADICAE, de sentencia histórica, y ambos calificativos los merece esta sentencia. Porque después de ganar al cabo el año 2013 o 14, ganar en el Mercantil 11 de Madrid, que le correspondía operar sobre este tipo de demanda colectiva, y después de ganar en la Audiencia Provincial de Madrid, a la que recurrieron los bancos y recurrimos nosotros, aunque habíamos ganado ya, como digo, en primera instancia en el Mercantil 11. Volvimos a ganar en la Audiencia de Madrid en 2017. Mis compañeros a lo mejor dan las cifras más exactas. Yo quería ir a ver que desde 2017 se elevó al Supremo, que hasta hoy no ha sentenciado, podríamos decir aquello y cantar victoria, puesto que nos han atribuido victoria histórica, y cantar victoria y decir aquello de nunca es tarde si la dicha es buena, incluso felicitar al Supremo por esos 145 folios de la sentencia, de una sentencia que será histórica por eso, porque liquida el tema de la transparencia en los créditos hipotecarios en España. Como sabemos, el crédito hipotecario en España tuvo un boom tremendo, ahora está en una bajada subiendo, pero tuvo un boom tremendo, llegó a haber 10, 12 millones de hipotecas vivas. Es decir, toda una parte muy grande de la población inmerso en la hipoteca. Y precisamente este tipo de cláusulas, varias, porque luego ADICAE ha seguido descubriendo cuestiones y descubrió, y estamos ahí en ello, lo digo para que la banca tome nota y vea lo que le va a suceder, los gastos hipotecarios, y también hubo cuestiones colectivas que abordó ADICAE, como las participaciones preferentes, eso en el ahorro, obligaciones subordinadas, las acciones de Bankia que fueron vendidas también fraudulentamente y que también en ese caso tuvo que resolver el Estado, por el gobierno, que era propietario inicial de Bankia, puesto que era procedente de 7 cajas de ahorros, las principales, Caja Madrid y la Caja de Ahorros de Valencia, etcétera, ¿no? Pues bien, después de estas batallas de ADICAE hemos ganado, que concluir, y veremos hoy con los colegas jurídicos que intervendrán posteriormente. Tenemos que ver qué era eso de la transparencia de los créditos hipotecarios, de la comercialización de los créditos hipotecarios. También se podría hablar de transparencia de los créditos al consumo o de transparencia de la comercialización de productos de ahorro, etcétera. O, como sabemos, hoy en España se habla de transparencia por todos los ámbitos. Pues bien, en el ámbito hipotecario, la transparencia, como fácilmente se ve, era algo completamente necesario. El producto más importante de la banca española, el negocio más importante de la banca española. Se le gana en primera instancia, se le gana en el recurso a la Audiencia de Madrid y se acabó ganándole en el Tribunal Europeo. Como sabemos, en febrero se adelanta la sentencia, y que finalmente ha convencido al Tribunal Supremo, insisto,
nunca es tarde si la dicha es buena, pero hay que criticar estos 15 años de retraso de la justicia, de retraso de los derechos de los consumidores, y digo que la dicha es buena, puesto que, como se explicará hoy aquí, lo principal es que la transparencia se ha hecho universal y además para toda Europa, insisto. Las sentencias del Tribunal Europeo son para toda Europa. La transparencia de los créditos queda aclarada y finiquitada por el Tribunal Europeo. A pesar de eso, y de que en España de esos 4 millones, hasta medio millón han tenido que recurrir a los tribunales individuales, en demandas individuales de toda la abogacía española, que se ha introducido sus demandas a los ciudadanos y consumidores que han querido recurrir a ellos legítimamente, también a los 500.000 que dice la banca de haber resuelto por un decreto de 2017 aprobado por los dos grandes partidos, como ha sido siempre, generalmente PP y PSOE, durante los 37 años de vida de Adicae, siempre se han puesto de acuerdo cuando se trataba de legislar o de normativa bancaria. Se pusieron de acuerdo en ofrecer a la banca que tratara con los usuarios, abriera un registro y aquellos usuarios que quisieran se apuntaran para negociar con la banca su caso, para negociar no y no y no. Ese registro se ha cerrado esta semana pasada. Yo he sido representante allí del Consejo de Consumidores y Usuarios, además de presidente de Adicae, la organización que tenía mayor importancia en este tema. Solo asistí el primer año porque la comisión de control no controlaba nada. Cero. Esa comisión que ha cerrado y ha estado desde 2017, 8 años, funcionando con reuniones mensuales, generalmente desde la pandemia, naturalmente por streaming. Es decir, menos mal que no ha originado gasto, porque el Banco de España se empeñó en que ni tenía medios, una posición verdaderamente paradójica, que el Banco de España no tenía medios para implementar un control, porque ¿cuál es el resultado? Que esos 500.000 casos que dice la banca haber resuelto amigablemente, primero de amigablemente, nada. De amigablemente, nada, porque era una imposición. La banca ofrecía al usuario que se registraba, ofrecía o no ofrecía, porque se llegaron a registrar hasta 1 millón, pero solo resolvieron con algún acuerdo esos más o menos 500.000, que dicen el gobierno, los diversos gobiernos, los ministerios que estaban en esa comisión conmigo, estaban encantados. Y la banca seguramente igual salen. Yo creo que no, igual no saldrán, porque a ver si nos enteramos de lo que han cobrado esos 500.000. Seguramente no han cobrado más de una media del 50% de lo que les correspondía y de lo que universalmente, en un 99%, han dado los cientos de miles de demandas que se han presentado en los tribunales españoles, además de la macrodemanda, y además de muchas demandas agrupadas. Adicae no solo tuvo y tiene la macrodemanda, sino que muchos consumidores que no
en este periodo tan largo no entraron no pudieron entrar a la macrodemanda, entraron a demandas agrupadas que decimos en ADICAE, a demandas individuales en alguna ocasión. Entonces, ¿cómo está el problema en estos momentos? Bueno, de los 20.000 de la macrodemanda de ADICAE aproximadamente quedan unos 5.000. Han resuelto por alguno de estos procedimientos de una demanda individual porque tenían, digamos, prisa por resolver su problema. Bueno, ya he dicho, en ese falso sistema arbitral, que no era sistema arbitral, negociación ninguna con los afectados, pues han resuelto esos 500.000, incluso con esa rebaja de sus derechos que los tribunales nunca han aceptado y que esta demanda además consagra ya universalmente, como veremos. Y suponemos en ADICAE que hasta 1 millón de familias ni siquiera han reclamado nada, por lo que sea, por su relación con la banca o porque consideraban, la propia banca toda decía a los usuarios: oh, si te vas a un abogado, ya verás, te va a costar más el collar que el perro. Ese famoso mantra. Lo decían en todas las sucursales, cosa que era falsa. Incluso, por supuesto, también decían: y no te vayas a ADICAE, que esos son peor. Falsedades, calumnias contra ADICAE, contra los abogados, etcétera, y no sé si hasta contra los jueces, para no pagar. Porque la banca decía, en todos los casos de las cláusulas abusivas, pongo la cláusula abusiva y a lo mejor dentro de 20 años he pagado 1/4 parte de lo que me he llevado. Había que acabar con la abusividad de las cláusulas en productos generalizados de consumo, no solo en la banca, no solo en las hipotecas. Había que acabar. Y esta sentencia es en España un comienzo y de ahí su importancia que destacaremos enseguida. ¿Qué va a hacer ADICAE? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero, a los que están con nosotros, no sé si 8 o 10.000 en la demanda colectiva y en otras demandas de diverso tipo con nuestros abogados. Primero, esperar un mes, no impacientarse, celebrarlo porque ya está claro, siempre estuvo claro, casi desde la primera sentencia en el Mercantil 11. Pero a lo largo de estos 15 años ha estado clarísimo hasta para el Supremo, que ha sentenciado muchas veces sobre la abusividad de las cláusulas, pero no, el Supremo no terminaba por los palos en la rueda que introducían 101 entidades. Habéis visto que en la sentencia esta resuelve ya finalmente y para siempre, después de haberlo resuelto los tribunales de las audiencias, los tribunales de base, el Tribunal Europeo, después de haberlo resuelto tantas veces, aún quedaban 27 bancos que seguían RQR y que solo perseguían tiempo para que se desesperaran los usuarios, aceptaran sus malas soluciones impuestas y, por tanto, podemos decir que estamos aquí ante un problema. Esperemos que la banca reflexione y no vuelva a hacerlo con los gastos hipotecarios. Son una cantidad menor la de los gastos hipotecarios. Las de las cláusulas suelo eran una cantidad para las familias normales, pues muy importante. Incluso a las más desfavorecidas les ha podido, incluso y que no se hayan informado bien, porque ya conquistamos que no les pudieran desahuciar, por ejemplo, se fueron consiguiendo batallas,
pero había que conseguir que se considerara abusiva con efectos extensibles la cláusula suelo. Ya explicarán ahora los compañeros juristas. Por cierto, una felicitación al equipo jurídico de ADICAE, que ha mantenido con los técnicos y conmigo, ha mantenido esta lucha y seguiremos manteniéndola hasta que cobren todos los que hayan sido afectados. Porque ante esta cláusula suelo, todos los que la hayan tenido, no prescribe su abusividad y puede ser reclamada. Atención esto a los usuarios. Puede haber 1 millón o más, pero ADICAE añade: siempre hemos defendido que era nulo ese llamado arbitraje que no ha sido arbitraje y esa imposición de una rebaja de sus derechos o de los intereses de mora, porque esa cláusula, como se verá ahora, a los que han resistido también felicitaciones, los que han resistido más, como se verá, esa cláusula cada día que pasa genera intereses de mora. Los famosos intereses de mora de la banca se le aplican a la banca y, por tanto, desde el primer día que pagaron la cláusula, aunque se haya terminado ya el crédito, se puede defender, y esta sentencia lo permite, se puede defender que tienen derecho. Que superen las calumnias. ADICAE no cobra ninguna cantidad significativa. Los abogados cobran sus derechos, generalmente reducidos, puesto que han sido muchos los casos. Vamos a seguir a por todas. Si hemos estado 15 años luchando para los que han conseguido sus derechos, seguiremos otros 15 hasta que cobre el último afectado, el último ciudadano que haya sufrido este abuso y fraude tan manifiesto que han sido estas cláusulas y otras, como he nombrado ya, otras cláusulas que la banca imponía porque sabía que sale ganando. Aborrece a los usuarios, por cierto, abusa del sistema judicial, llevando lo que se puede resolver en demandas colectivas. Y ahí viene el otro aspecto, y con el término, que ha defendido ADICAE desde su nacimiento, pero por tierra, mar y aire, en las cláusulas abusivas de las hipotecas y del ahorro, que es la acción colectiva. La acción colectiva es de una ley europea y una ley española, nada menos que viene desde el siglo pasado, en el proceso de procedimiento civil español, pero digamos muy limitado. Y hacía falta romper esas limitaciones. Las ha roto el Tribunal Europeo, pero también el Parlamento Europeo y el Consejo. Está ya aprobada desde 2022 una directiva de acción colectiva que mejora notablemente, incluye la aplicación que ha hecho importante el Tribunal Supremo en esta sentencia española. No ha sido traspuesta a España. No ha sido traspuesta a España por las vicisitudes que lleva en estos momentos el Congreso de los Diputados y la legislación. Por tanto, pero ADICAE confía, estaba ya aprobada en la anterior legislatura, faltaron 10 días, con 10 días más se hubiera aprobado. Qué casualidad, la banca debió de decir que bien, y ahora nos ha obligado a acabar, a hacer un nuevo proyecto. Muchas gracias. Esta es la presentación de esta. ADICAE está muy feliz. Ya veis que serios, puesto que estamos hablando de la resolución de un problema que aún no se ha resuelto del todo para esos millones de familias que lo han tenido.
Tiene la palabra, creo que Manuel Fajardo, jurista, técnico, coordinador de ADICAE Canarias. Muy buenos días a todos, gracias de nuevo por acompañarnos. Bueno, como ha recalcado o acaba de recalcar el presidente, el Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia que realmente marca un antes y un después en la defensa de los consumidores en España. Después de 14 años de lucha judicial, la macrodemanda colectiva de ADICAE contra las cláusulas suelo ha sido avalada y además en su totalidad por el Tribunal Supremo. La banca, por lo tanto, tendrá que devolver lo cobrado de más a decenas de miles de familias. Esta sentencia es además más que una victoria jurídica, es la confirmación de que la acción colectiva funciona y de que los consumidores, cuando se organizan, pueden hacer frente a la banca. Lo más relevante, y esto hay que subrayarlo, es que el Tribunal Supremo confirma que esta sentencia no solo va a beneficiar a quienes estaban personados en la demanda, sino que sus efectos van a alcanzar a todos los consumidores con cláusula suelo en su hipoteca. Estamos hablando de cientos de miles de familias en España, el presidente hablaba de casi 1 millón de familias. El Tribunal Supremo, además, está ordenando la eliminación de estas cláusulas suelo en los contratos de hipoteca de los afectados, la devolución de las cantidades y, importante también, la inscripción de la sentencia en registros oficiales, porque de esa forma pues, se garantiza su aplicación práctica y ejecutiva. En resumen, esta es una victoria colectiva con efectos reales y universales y que se ha logrado gracias a la movilización ciudadana y gracias, por supuesto, a la persistencia de ADICAE. A partir de hoy, ADICAE trabajamos para que cualquier persona afectada con una cláusula suelo pueda beneficiarse de esta sentencia. Y la asociación va a habilitar canales informativos, va a ofrecer asesoramiento a las familias afectadas para que esta victoria se transforme en devoluciones reales y en justicia efectiva. Muchas gracias a todos. Tiene la palabra en nombre del equipo de abogados que ha llevado la acción colectiva, que participó en la vista europea y en otras vistas que ha habido a lo largo de estos años, un equipo aproximado de 6 o 8 abogados de los servicios jurídicos de ADICAE han participado en un momento u otro de este periodo tan largo, y Francisco Javier Jiménez Chacón va a hablar en nombre de todos ellos y responderá a todas vuestras inquietudes, mismo que Manuel Fajardo y yo, en cuanto nos lo permita Francisco, que tiene la palabra. Bien, pues buenos días o buenas tardes ya. Gracias, presidente, y gracias a todos los compañeros y medios de comunicación que habían asistido a esta reunión. En primer lugar, sí me gustaría, creo que es el momento de agradecer pues a todo el equipo jurídico de ADICAE. No me quisiera olvidar a nadie, pero sí especialmente a los compañeros que, bueno, pues efectivamente, como acaba de decir Manuel, tuvimos que defender en Europa, en Luxemburgo, los posicionamientos de ADICAE, que son los de los consumidores. En este caso, Karina Fábregas, como coordinadora de la macrodemanda actualmente y a nivel procesal, quien está llevando el tema. Víctor Cremades, que actuó como portavoz. Mi compañero Luis García Perulli, que también está con nosotros hoy, y yo mismo. Y, por supuesto, al resto de compañeros que anteriormente, Irán Rebollo y demás, han intervenido en la demanda, ¿no? Ha sido una lucha dura, consistente, de años. Incluso cuando se empezó con la demanda, yo ni siquiera estaba todavía como colaborador ni incorporado al Servicio Jurídico de ADICAE, como bien ha dicho el presidente, hace 15 años, enfrentándonos a, como se imaginarán, a los más prestigiosos despachos de toda España, a 101 entidades bancarias inicialmente, que como consecuencia de las fusiones han resultado finalmente ser menos. Pero en definitiva, y gracias a todos y al trabajo realizado, lo importante es que aún después de tanto tiempo se ha conseguido una sentencia que, como ya se ha dicho, es histórica,
no solamente en España, sino a nivel europeo. Es decir, no hay ninguna sentencia que conozcamos a nivel europeo de esta magnitud, de esta relevancia. Los tiempos venideros nos darán un mayor enfoque de cuál es la relevancia de esta sentencia, que definitivamente reconoce la posibilidad de que ante prácticas abusivas estandarizadas y enormes que afectan a muchos consumidores, la respuesta no tenga por qué ser individual uno por uno, sino de manera colectiva. Distinto es que los órganos judiciales o el sistema judicial, no solamente español, sino el del resto de países, no esté todavía preparado para dar esa respuesta, entre otras cosas porque hay una directiva europea en la materia que todavía en España, con 3 años de atraso, está sin transponer. Pero bueno, no es quizá el día para criticar, sino para felicitarnos, como ha dicho el presidente, de que la sentencia definitiva, se conoce como firme ya, cierra un círculo, ya no hay más que discutir, las cláusulas suelo de la práctica totalidad de las, por no decir el 99% de las entidades bancarias que en un momento u otro la comercializaron en este país se ha declarado nula y abusiva. No era necesario, aunque ha sido el procedimiento a seguir hasta ahora, el que individualmente uno por uno se examinara las circunstancias de la contratación. Lo que esta sentencia y desde el primera hora DICAE defiende es que por sí misma la cláusula suelo, por la forma de comercialización, falta de transparencia e información que se daba de manera general, y así lo ha declarado esta sentencia en abstracto, es nula. Y esa es quizás el valor añadido que tiene esta sentencia respecto a las cientos de miles de sentencias individuales o demandas individuales que se han venido produciendo en los últimos años, que esta es definitiva en el sentido de que declara la abusividad de la práctica totalidad de las entidades bancarias que han comercializado en España. Y a partir de ahí lo que la sentencia condena es la devolución de las cantidades indebidamente cobradas, que evidentemente son cantidades indebidamente cobradas a todos y cada uno de los consumidores afectados, con lo cual, una vez terminada la fase declarativa que se llama del proceso, se entra en lo que es la fase de su ejecución, de su cumplimiento. En este sentido, sí queremos desde ya manifestar o esperamos la esperanza de que la banca, como habitualmente hay que reconocer bien haciendo en los casos de individuales, pues dé el paso de dar el cumplimiento voluntario. Aquí hay una sentencia ya que cumplir, hay unas sentencias que condenan a la práctica totalidad de entidades financieras que han recurrido y a las que no han recurrido a devolver esas cantidades y digamos que lo correcto es que voluntariamente den cumplimiento a la sentencia sin tener que instar su ejecución forzosa. Si así fuera, como posiblemente ocurra, pues en su momento efectivamente se iniciarán estas ejecuciones forzosas entidad por entidad o ya se irán dando instrucciones de cómo se efectuará esto. Pero en fin, son cuestiones, digamos, de carácter procesal, que yo ahora mismo no voy a entrar y que además son otros compañeros de la asociación los que lo están llevando. Yo creo que es el momento de felicitarnos todos, tanto como asociación de consumidores, que somos un vehículo, en definitiva, un vehículo para ejercitar de manera conjunta y colectiva los derechos de todos los consumidores afectados, que son miles y miles, tanto los que se han adherido, están representados por ADICAE como socios que son, como incluso con carácter lo que se llama ergaones para todos, ¿no? Que ni siquiera todavía se han planteado la posibilidad de reclamar, por la razón que sea, podrían hacerlo, se habilitarán canales para ver la posibilidad de que puedan aprovechar esta sentencia y en fase de ejecución que se llama unirse a ella. En definitiva, dar las gracias de alguna manera a la paciencia que hasta ahora han tenido los consumidores que han aguantado con esta demanda hasta que saliera, el apoyo, por supuesto, de todos ellos y la confianza en ADICAE, en sus servicios jurídicos y en sus servicios administrativos de que esto iba a llegar a buen puerto y bueno, pues afortunadamente así ha sido. Ya digo que no podemos dar fechas ni plazos de cuándo y de qué manera podrán individualmente cada uno cobrar las cantidades que le han sido indebidamente trabadas o indebidamente, pues porque depende de muchos factores. En primer lugar, de cada entidad bancaria, que bueno, pues no todas son de la misma condición, hay que decirlo así, unas son más diligentes a la hora de dar cumplimiento a la sentencia, otras menos. Y después tenemos, pues como por desgracia todos sabrán y todos saben, el ataque judicial que existe y aunque en principio el órgano, por la ley procesal que tenemos actualmente, encargado de su ejecución, es el juzgado de lo mercantil número 11, que es el que en primera instancia condenó inicialmente a las entidades a devolver todas las cantidades indebidamente pagadas, pero bueno, lo cierto es que es un juzgado y son muchísimas personas las afectadas. Queremos confiar en que se pondrán los medios oportunos desde el punto de vista de funcionarios, jueces, secretarios judiciales para que la labor de restitución o de ejecución no se eternice
pero insisto, ¿no? ADICAE hará lo que como hasta ahora ha venido haciendo, deba de hacer para conseguir que ese trámite o esos trámites sean los más ágiles posibles y lo más adecuados posible. Por lo tanto, de manera progresiva se irá contactando con los servicios administrativos de los servicios jurídicos y de ADICAE, con todos los afectados, tanto los que son socios como los que se vayan a incorporar a esta ejecución, y poco más les puedo decir, salvo que bueno, es un momento, un día de felicidad y de enorme alegría por el trabajo finalizado y bien hecho. Gracias. Muchas gracias, Francisco, y el equipo al que ya he felicitado. Diría una nota, creo que en la asociación somos más optimistas que Francisco, que efectivamente pone dificultades. En principio, después del mes, me permito decirle a Francisco y al equipo que después del mes de llamado vacatio legis, que establece vacaciones de aplicación de la ley para entrar en vigor, que lo decreta la propia sentencia, después de este mes inmediatamente podremos pasar. En este mes pedimos a los afectados que ya están incorporados a algún procedimiento, si es al de la macrodemanda, por favor que dejen que trabajemos bien y preparemos bien todo para que al día siguiente de ese mes de vacatio legis puedan cobrar, que es como debería de ser. Que la banca tendrá ese mes, es para que la banca se prepare y nosotros también. La banca tendrá más trabajo que nosotros porque tiene que pensar en otros muchos procedimientos pendientes. La otra cuestión, los abogados, Francisco y todo el equipo que está por ahí participando y que si es necesario intervendrá ahora a las preguntas que vosotros queráis que os aclaren, puesto que los 145 folios de esa gran sentencia van a dar mucho que hablar en los próximos años. No en el sentido de que no se cumpla la sentencia, que la sentencia ha recalcado Francisco y todo el equipo y todos los juristas, se tiene que cumplir inmediatamente, sino en el sentido del alcance que va a tener esa sentencia para todo tipo de productos bancarios financieros, de consumo, de la energía, de la alimentación, ante cualquier problema, en particular los problemas que tengan carácter colectivo, cuya resolución debe resolverse por lo sentenciado en la cláusula suelo. Adelante, pues, ya sabéis los medios que queráis intervenir o las personas que estéis conectadas, intervenciones, preguntas, opiniones, lo que vosotros queráis, y sois breves para que, si hay muchas, podamos atender y todos podamos atender el máximo de. Adelante, ya sabéis que es abrir vuestro micrófono y el primero que habla, el primero es el que se le concede la palabra automáticamente. Adelante alguien, el primero que se atreva. Venga. Si no, pido si tiene alguna intervención Karina Fábregas, como ha dicho, es la que lleva el procedimiento, el mecanismo procesal en este momento de todo el equipo. Luis García Perulles del equipo, creo que me han dicho que está por ahí. Sí, buenos días, presidente. Buenos días a todos y a todas. Simplemente sumarme a las felicitaciones y compartir lo que ha comentado el compañero Francisco Javier. La ejecución, bueno, pues evidentemente comenzará y seguro que será un éxito como lo ha sido esto, así que también acordarse de todos los compañeros que desde 2010 han venido empujando este procedimiento. Nada más, gracias. ¿Alguien
que quiera que le aclaren, se le aclare cualquier cuestión de las que hemos planteado o de otro tipo, de tipo jurídico también. No queríamos abrumar a los medios de comunicación con cuestiones jurídicas. Hay preguntas por escrito que me las van a pasar inmediatamente y les daremos lectura. ¿Me la van a pasar o bueno? Pues mira, a ver. Donde sale una pantalla, pero entonces me tengo que volver. Sí. Cristina Hidalgo. Hola, quiero hacer una pregunta por el chat. Me gustaría saber qué bancos han sido más proactivos estos años para ir devolviendo dinero a los clientes y qué bancos son los que han puesto más pegas. Es de ON Economía. Cristina Hidalgo ha preguntado por escrito si podemos saber qué bancos han sido más proactivos en la resolución de los casos y ya los Francisco Jiménez o Manuel Fajardo o cualquier otro de los compañeros, si tienen algo que añadir interesante sobre esta cuestión que plantea Cristina. Yo de entrada ya diría que, por lo que he visto yo, los bancos más pequeños, cajas rurales de una provincia que tenían un número de afectados más bajo, han intentado resolverlo y habéis visto que quedaron solo 27 en la última sentencia, se resuelven las apelaciones de 27 bancos. En algún caso tenían unido a otro que les ha dado la venia para que se defendieran, pero algunas cajas o bancos muy pequeños que tenían muy poco han sido. El resto depende se puede consultar en el Banco de España porque no se han ido haciendo públicas resoluciones, pero colectivas y generales de cada banco, hasta esas 500.000 del famoso pseudoarbitraje. Y ahí lo que se ha demostrado es el auténtico frente popular de los bancos, de todos los bancos de los 101 contra nuestro equipo de 6-8 abogados y los técnicos conmigo que hemos estado defendiendo a capa y espada y que hemos acabado ganándoles por cuarta vez, como he dicho ya antes. ¿Hay alguna cuestión sobre los datos, Manuel, Francisco? Bueno, yo creo, si me permite, Manuel, para contestar a la compañera que hace la pregunta, quizás no sea el día de, no sé si decir, sacar los colores o señalar a unas entidades bancarias frente a otras. Sí es cierto, como bien ha dicho Manuel, que basta ver la sentencia y cuáles son las 27 entidades bancarias que han recurrido al Supremo, pues para ya adivinar cuáles son las que, no sé si pegan, pero por lo menos las que han querido llegar hasta el final, ¿no? En cualquier caso, vuelvo a lo que he dicho al principio. La sentencia está ahí, es firme, hay que cumplirla, y a partir de ahí lo que esperamos es que bueno, pues la banca en general y las entidades bancarias en particular recuperen algo de la confianza perdida con sus propios clientes y su propia imagen, ¿no? En el momento adecuado para, sin más dilación, de reintegrar a los consumidores lo que indebidamente se les ha cobrado, y no creo que sea el momento por lo menos de momento, aquellos que pensando que puedan voluntariamente darle cumplimiento a la sentencia, ya lo haremos más adelante si efectivamente hay que ejecutar forzosamente la misma frente a algunas entidades concretas, ¿no? Pero efectivamente, como ha dicho el presidente, aquellas entidades con menos afectados, incluso algunas que la Audiencia Provincial de Madrid, alguna concreta como Banco de Asturias y en alguna caja rural pequeñita, incluso hasta declarando la transparencia de las cláusulas solo comercializaban, tenían muy pocos afectados y sí que han voluntariamente restituido esas cantidades, incluso aunque la sentencia no les condenaba, ¿no?
Es verdad que en estos años ha habido muchos acuerdos, muchos, no sé si la palabra es proactivo, pero han intentado solucionar individualmente muchas entidades con muchos afectados la cuestión, pero ya les adelanto que en la mayoría de los casos pagándoles menos de lo que debían de devolverles, aprovechando esa tardanza que el procedimiento ha tenido y que ya veremos a ver de qué manera todavía podemos conseguir que cobren hasta el último céntimo, ¿no? Pero bueno, yo la palabra proactivo más bien diría que a día de hoy prácticamente casi ninguna entidad, aunque insisto, ¿no? Espero que con la sentencia firme ya que hay que cumplir lo sean todos en general. Muy bien. ¿Más preguntas de aquellos que quieran abrir el micrófono? Insisto, basta con abrir, tendríais palabra. Ya sabéis el sistema. Bueno, pues entonces, solo si nadie abre el micrófono, tenemos que decir, ya lo hemos dicho, va a haber años para comentar esa gran sentencia, aplicarla a otros. ADICAE va a ir inmediatamente a ver cómo se aplica a todos estos segmentos que hemos dicho, de gente que está en procedimientos individuales y que quiere no esperar. Por ejemplo, que sepáis que en Madrid hay están dando para las cláusulas suelo fecha de 2018, de alguien que pidió su demanda individual y le dan fecha en estos momentos, es decir, y tienen que llegar hasta 2025 en Madrid, que como es natural, toda la banca tiene más y la población es mucho mayor, ¿no? Y así por toda España hasta 200.000 por lo menos. Se puede consultar en el Consejo del Poder Judicial todos los números que yo he dicho y que manejamos. El Consejo General del Poder Judicial se ha portado, el nuevo Consejo se ha portado fantásticamente, incluso jurídicamente. Yo diría que para aquellos que no somos juristas, nos aclara incluso jurídicamente en este único folio, nos aclara y los juristas de ADICAE y los técnicos de ADICAE en toda España estamos a vuestra disposición para hacer piezas que os interesen hacer directamente. No dudéis en llamarnos. Desde ayer hemos recibido a muchos y a todos los que consideréis que podéis llamarnos, podéis llamar a prensa. Creo que tenéis por ahí el teléfono de prensa y os iríamos pasando, o seguramente encontráis también los teléfonos de las delegaciones de ADICAE por toda España, en las que estamos presentes. Falta alguna provincia, pero muchas gracias a todos.